Paz a vosotros, hermanos. Me da mucha alegría saludarles en este sábado. Que el Señor siga estando con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios y de favor acompáñenme en esta exposición de la palabra de nuestro Dios, pero permítame recordar algo. Algunos de ustedes, hermanos, vienen de la iglesia católica, a la que le llaman la iglesia mayoritaria. Y era muy especial. A ver, recuerden, no se trata de resucitar al hombre viejo o a la mujer vieja, ¿verdad? Pero quiero que ustedes me digan, ¿cómo era el 24 de diciembre de aquel entonces? Eran muy especiales los 24 de diciembre, ¿se acuerdan? Ese día, hermanos, ya cuando era en la noche, ¿qué? No se podía, nadie se enojaba, todos tenían alegría, había paz, había perdón, había armonía. Posiblemente muchos de nosotros, mis hermanos, pues no tuvimos ese ambiente, pero sí lo tuvimos en el trabajo. Porque en el trabajo muchos compañeros nos decían, ah, mira, ya se está sintiendo el ambiente navideño. Lo veíamos con los vecinos, muchos nos querían abrazar y nos decían, lo más común, feliz Navidad a todos. Pero era el momento, por ejemplo, mi papá me decía, mi papá un tiempo fue católico, nos decía, sus abuelitos hacían una cena hermosísima, hijos, donde su abuelito daba unas palabras y después le cedía las palabras a otro de sus tíos y se hacía una armonía muy hermosa. Pero a veces nada más duraba ese día, ¿se acuerdan? Porque 364 años posiblemente había guerra, pero el día 24 de diciembre, ese día, ¿qué pasaba? Todo era paz, todo era armonía, todo era alegría. Y entonces cada quien tenía su comida favorita y se la comía. Y era una noche donde la familia se la pasaba del 24 para el 25, se la pasaban contando chistes, se la pasaban jugando juegos de mesa, platicando anécdotas, ¿se acuerdan? Y finalmente ya al otro día, algunos como le entraban a la bebida se perdían, pero el 25 ya se estaban recuperando, todos tranquilos. Quiero ir con ustedes, por favor, a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Dios buscó desde el inicio, mis hermanos, una profundidad en el ser humano, una comunión con el ser humano, que tuviera un contacto. A mí me impresionó uno de los textos que vimos en Números, cuando expuso ahora a mi hermano Abraham Velázquez, que nos está explicando en Números, una parte donde dice que Moisés entraba, hermanos, donde nadie entraba, que estaba el arca de Dios. ¿Se acuerdan de ese texto? Y dicen cómo hablaba Moisés con Dios, hermanos, y Dios se le manifestaba. Fue algo impresionante. Pero ese texto nos está hablando de lo que siempre ha buscado Dios en el ser humano. Y es ese contacto, esa comunión, esa intimidad es lo que siempre ha estado buscando. Pero miren cómo lo hizo. No nada más lo buscó a través de ellos. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él.
Y vean desde el principio, no nada más Dios buscó la comunión del hombre, del ser humano con él, sino también buscó cómo se relacionara el ser humano con el mismo ser humano. Y entonces, el hablar de la palabra comunión, mis hermanos, vamos a hablar de los dos sentidos. La comunión existe con el Padre, pero también existe ¿con quién? Con el ser humano. Y Dios, cuando vio a Adán y recorrió, mis hermanos, los animales que estaban en aquel entonces que él había creado, no encontró una ayuda para Adán. Y dijo, no es bueno que el ser humano esté solo, e hizo a Eva. Y entonces buscó que ellos mismos tuvieran comunión. Pero en esta comunión vamos a ver qué es lo que pasa, y váyanme ayudando en todo este tema, en el recorrido que vamos a hacer, hermanos. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, del verso 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y yo les quiero preguntar en esta tarde, hermanos, tenían una relación increíble estos dos hermanos. Se buscaban uno al otro, se amaban unos al otro. Cuando uno de ellos veía y cuando veía las áreas de oportunidad del uno, se ayudaba con el otro. Dice la palabra de Dios adelante. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no, dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será deseado. Y verso 8 dice así, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció, y todos conocemos la historia que está aquí, hermanos. La pregunta es, ¿amaba Caín a Abel? ¿Qué buscó finalmente Caín en Abel? Buscó un momento para acabar con la vida de su hermano, y finalmente dice la palabra de Dios que le mató. Verso 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿Qué había adentro en el corazón de Caín, mis hermanos? ¿Qué había pasado en él? Dios había hecho al ser humano para que tuvieran comunión entre ellos, para que se relacionaran unos con otros, para que tuvieran relación con él, con el Padre. Pero estos dos surge algo, una carnalidad que hay en el ser humano. Y podemos ver muchas cosas aquí. Y podemos decir, surgió la envidia. ¿Correcto? Pero vamos a ver otra escena. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, verso 21. Dice la palabra de Dios así. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Vean ustedes, Esaú y Jacob desde el vientre, ¿qué, mis hermanos? ¿Ya venían qué? Ya venían peleando, ya venían luchando. Y Dios le dice a Rebeca, es que hay una profecía en lo que viene en tu vientre, que el mayor servirá al menor. Y vean ustedes cómo estaba esta situación.
¿Y qué es lo que podemos ver más adelante? Miren, voy a seguir leyendo, hermanos. Verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo con una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su otro hermano, trabado de su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando esto aconteció. Entonces ya eran tomados, hermanos, ya venían peleando en el vientre. Y nosotros conocemos todo lo que sucede. Jacob vende su primogenitura, a Esaú. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Y ya estando ahí, ya que es el primogénito, entiende él la situación. Y ahora vamos al verso 27, al capítulo 27, verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo qué haré con mi hermano. Vean otra vez esta palabra, mis hermanos. Y yo qué haré con él, lo mataré. Y hay otra palabra que surge aquí, y se llama aborrecer. Vean ustedes en las relaciones que tienen los seres humanos, cómo van surgiendo palabras y cómo van surgiendo situaciones que aborrecen. Génesis capítulo 37, por favor. Verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora vean ustedes el verso 19. He aquí, dice, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle a una cisterna, y diremos: alguna bestia le ha devorado, y veremos qué será de sus sueños. Vean ustedes nuevamente, hermanos, unos hermanos peleando contra José. Ya vimos a Abel contra Caín, ya vimos también a Esaú contra Jacob, y ahora vemos a sus hermanos contra José. Y hay una característica que está pasando aquí. Hay un odio, lo aborrecen. Ya cuando una persona pretende hacerle mal a otra y quitarle la vida, yo creo, hermanos, que ha pasado de los límites. Y no nada más la aborrece, no nada más la odia. Le podemos poner una serie de parámetros y de adjetivos que uno tiene contra esas personas. Lo mismo pasó más adelante, ya no lo vamos a ver, con Simeón y Leví. ¿Se acuerdan cuando fue la deshonra de Dina? Ellos planearon algo, mis hermanos, y planearon matar a los habitantes de Siquén, porque había uno de ellos, Siquén, había deshonrado a Dina, su hermana, y decidieron matar a todos. Cuando hablamos del prepucio, de todo eso, y cuando los hombres tenían más dolor, dice la palabra de Dios, entonces decidieron ellos atacar y matar a todos los habitantes de aquel pueblo. Y pudiéramos seguir leyendo la escritura nosotros. Esaú deseaba la muerte de David y muchas veces se atentó contra la muerte de David. Nada más que David muchas veces tuvo a Esaú para matarle y no lo quiso. Pero hay una historia también aquí en el Génesis que me llama mucho la atención. Vamos ahora a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Tengo la confianza que en sus casas están abriendo la escritura, hermanos. Génesis capítulo 13, verso 1. Disfrutemos este texto. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham, ¿qué dice la palabra de Dios? Era riquísimo en ganado, en plata
¿y en qué más, hermanos? Y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La pregunta es, hermanos, ¿ustedes creen que Lot también era rico? Claro, hermanos, era el sobrino de Abraham, y Abraham era una persona muy compartida, y Dios le había dado muchas riquezas, pero Abraham también lo había compartido con Lot, y Lot había crecido. Y dice la siguiente parte, el verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Y qué cree que pensó Abraham? Como no le era suficiente la tierra, como no le era suficiente a Abraham convivir con Lot, entonces Abraham decide hacer lo mismo, hermanos, que hizo Caín, que hicieron los hermanos de José, que tuvo en la mente Saúl. ¿Ustedes creen que eso hizo este hombre? No cabían. Y vean el siguiente verso lo que dice. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Abraham está viendo una pelea que hay también con las posesiones de Lot. Pero ¿cuál es la reacción que tiene Abraham? Entonces el verso 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. ¿Por qué, hermanos? ¿De dónde surge esta palabra? ¿Por qué no Abraham le reprocha y le dice a Lot, tú te has hecho de dinero, tú te has hecho rico porque vives al lado mío? Tú tienes ganado, tienes todo el oro, la plata, porque vives al lado mío. Entonces Abraham se detiene y le dice, hermanos, no hay ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos, ¿qué, mis hermanos? Este verso está preciosísimo en la Escritura. No peleemos, hermanos, no tengamos altercado, porque tú y yo somos hermanos. Qué cariño tenía el tío hacia el sobrino. Quizá no era una relación de tío a sobrino, era una relación de hermanos. Y muchos de los que estamos aquí, ¿cómo tratamos a nuestros hermanos carnales? Los tratamos con bendición, con amor. Yo veo, hermanos, con todo respeto les digo, cuando Becky ve a sus hermanas, las que viven lejos, pareciera ser que nunca las había visto. Yo vi un encuentro de mi esposa con su hermana Miriam después de 15 años y se querían comer las dos, hermanos. Pero aquí Abraham y a Lot le dice, somos hermanos. No es posible que estemos peleando y que esté con nosotros el fereceo y el cananeo y hasta les estemos dando gusto de las peleas que damos. Miren, hermanos, el verso 9. Le dice Abraham a Lot, ¿no es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y entonces, hermanos, a Lot se le prende su carnalidad. Y empieza a ver los montes verdes, las lagunas, empieza a ver muchas cosas hermosas. ¿Y a dónde cree que escoge Lot, hermanos? Escoge lo mejor que ven sus ojos, porque dice el verso 10, y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Imagínense la maravilla que vio Lot, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra.
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. ¿Se enojaron? ¿Se fue triste Abraham y dijo, mira, me tocó a mí todo el desierto, ¿qué voy a hacer? No, mis hermanos. Abraham poseía algo, y lo vamos a ver más adelante. Él tenía contacto con su Creador, y tenía este hombre ya en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios, y sabía cómo comportarse. Tanto que si lo vemos, no lo vamos a ver en la Escritura, pero usted léalo. Pero en los capítulos más adelante, Lot se mete en problemas, ¿se acuerdan, hermanos? Y entonces, ¿quién lo va a ir a rescatar? Nuevamente Abraham va y rescata a su familiar, porque dice la palabra de Dios, tú y yo somos hermanos. Y esto me ha llevado a pensar lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 12. Hechos capítulo 1, versículo 12. Perdón, hermanos, es Juan. Juan, capítulo 1. Dice así, se lo sabe usted de memoria el texto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Y entonces cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial como Padre, pasa algo en nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar en esta tarde? Cuando Dios nos da potestad de ser llamados hijos de Dios, es porque quiere depositar algo en nosotros. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, mis hermanos, los que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo, poseemos el Espíritu de Dios. Usted y yo, hermanos, los que están en la pantalla y su servidor que está aquí, Dios nos ha llenado con su Santo Espíritu. Y cuando Dios nos llena de su Santo Espíritu, reaccionamos de manera distinta, reaccionamos conforme a lo que Dios busca en nosotros. Por eso los hermanos de José reaccionaron de una forma carnal. Por eso Esaú reaccionó de una forma carnal, también Jacob reaccionó de esa forma. Los hermanos de Dina reaccionaron de esa forma. Caín reaccionó de esta forma también, y lo podemos ver nosotros. Pero Abraham, ante la situación que tiene con Lot, reacciona de otra forma, y Lot reacciona de otra forma también, hermanos. Pero aquí dice la palabra de Dios que Él nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, y los que somos hijos de Dios poseemos algo que es muy importante: el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son, hermanos, estos son hijos de Dios. Lo vuelvo a leer: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces, hermanos, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, aflora el fruto del Espíritu.
Y nada más lo quiero repasar con ustedes. No soy el mejor con memoria. Yo quisiera decir muchas cosas de memoria. No soy el mejor, hermanos. En Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y entonces aquí nos vamos a detener. Porque aquí viene lo importante, mis hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Porque los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Yo le quiero preguntar a usted, si hubiéramos estado en la situación de Abraham y de Lot, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Conozco un caso ahí por donde vivimos, de unos hermanos que no se hablan. Son igualitos, bueno, perdón, ya dijimos que igualitos, no se enojen, pero bueno, uno tiene un ojo más grande que el otro, pues. Pero quiero decirles que se parecen tanto físicamente, hermanos, que usted lo puede ver a distancia y dice, son hermanos. Pero no se dirigen la palabra ni aunque choquen. ¿Qué cree que los separó a ellos? La herencia. El cómo se iban a compartir los terrenos que dejaron sus padres. Uno de ellos quería el frente, otro quería la esquina, otro quería en medio, y nunca se pusieron de acuerdo. Y finalmente la herencia que debió haber sido bendición, llegó a ser maldición para ellos. Y ahora ni los hijos se hablan, ni las esposas se hablan, ni ellos hagan de cuenta que no existen. Si uno le dice, oye, es que fui a este lado, ay, por allá no me meto yo. Vean las cosas. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿pudiéramos nosotros obrar como en este caso obró y actuó Abraham? Tenía él el Espíritu de Dios, hermanos. Y todavía Dios tenía una promesa más grande con él, porque le iba a cambiar el nombre. Pero dice aquí, el fruto del Espíritu, yo creo que Abraham volteó a ver a su sobrino Lot y dijo, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo dejó libre, hermanos. Escoge. Y Abraham fue bendecido, hermanos, porque actuó con el fruto del Espíritu. Y así nosotros lo podemos ver de muchas formas y de muchas maneras. En esta tarde yo quiero comentarle algo a usted. Dios nos ha llamado, como iniciamos al principio, a tener una relación muy fuerte con Él, pero también a tener una relación con el ser humano. A veces no entendemos el texto que dice, un nuevo mandamiento les doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Pero qué particularidad tenía Jesús en ese momento, hermanos. Que era un hombre que poseía el Espíritu de Dios. ¿Están de acuerdo? Pero ahora, ¿qué nos está pidiendo? Ahora ustedes van a poseer el Espíritu de Dios. Y al poseer el Espíritu de Dios, van a aprender a amarse y a gozarse y a tener fe como yo la tengo, dijo Jesús. Muchas de estas cosas que ustedes han visto, ustedes harán cosas más grandes que yo. Y en la comunión, hermanos, en la manera en cómo nos dirigimos, depende mucho en cómo nosotros le permitamos. Me gustó mucho las palabras que dio la hermana Mayra en la escuela sabática. No somos un robot para que el Espíritu Santo nos posea y nos haga como Él quiera. Sino es la manera y la forma en cómo nosotros abrimos el corazón y le permitimos a Él que trabaje en nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas cosas nos hemos perdido, hermanos, porque no le permitimos
al Señor a través de su Espíritu que trabaje en nosotros. Cuántas cosas de gozo, ¿están de acuerdo? Cuántas cosas de tolerancia. Yo creo que Abraham fue tolerante, hermanos, con Lot. Imagínense ustedes, todavía que tenemos peleas que te has enriquecido al lado mío, tomas lo mejor para ti. Porque Abraham tenía fe de las cosas que Dios tenía. Y entonces, hermanos, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, cuando abrimos nuestro corazón, suceden cosas distintas. Y entendemos pasajes bíblicos hermosísimos que vienen en Escritura. Efesios capítulo 4, por favor. Dice la palabra de Dios así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Con toda humildad y mansedumbre sopórtense, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sabe qué comunión tenemos nosotros? ¿Sabe qué cosas en común tenemos nosotros? Que tenemos un mismo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos una misma fe. Que tenemos un mismo Padre Celestial. Es hermosísimo, hermanos, cuando nos encontramos un hermano, una hermana de nuestra comunión que tiene los mismos pensamientos que nosotros en el sentido evangélico. Es hermoso decirles, paz a vos. Su servidor se ha encontrado hermanos independientemente que yo tenga algo especial con la iglesia de Belisario, que me los encuentre ustedes, hermanos, me da una alegría encontrármelos donde sea. Porque encuentro hermanos que han sido salvos por la sangre de Jesucristo, que creen en el mismo Dios que yo creo, que tienen la fe que yo tengo, hermanos. Y que creemos en el mismo bautismo, dice aquí. Y que creemos en el mismo Espíritu, hermanos. Y dice que somos llamados a ser el mismo cuerpo. Esto es la comunión que nos da a nosotros. Podemos coincidir con otras personas, irles al mismo equipo, tener los mismos gustos, pero hay algo que nos une a los hijos de Dios. Y que Jesucristo es nuestro Señor, mis hermanos. Efesios capítulo 3, dele unas vueltas antes a la Escritura. Verso 14. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra. Vean ustedes, Pablo, primero lo que dice, hermanos, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y donde más. Somos la familia de Dios, mis hermanos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dios nos sigue fortaleciendo a través de su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Vean, hermanos, el texto es preciosísimo. Los textos nos los deberíamos de saber de memoria estos y tenerlos guardados. El ser fortalecidos con poder, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El conocer la anchura, hermanos, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo es entrar a otras dimensiones, perdónenme.
A veces me hablan a mí de la cuarta dimensión, de la quinta dimensión, de la sexta dimensión. Yo quiero decirles que la dimensión de Dios es lo más hermoso que hay. Porque entonces empezamos a conocer lo que es el verdadero amor de Dios. Y entonces el Señor nos arraiga y nos cimienta en su amor y nos lleva por caminos que no conocemos y nos da a entender muchas cosas. Y dice la palabra del Señor, este es el último texto que toco aquí, hermanos. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más, abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos. Amén. Me gustaría ir mucho, hermanos, al texto de esta mañana. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 43. Si a mí usted me preguntara cuántas veces me han predicado esta porción de la Biblia, le diría que arriba de 100 veces. Y me la han predicado y me la han predicado, y cada vez que me la predican, hermanos, yo digo, ¿qué de nuevo van a sacar? Y alguna vez entendí, perdón por la expresión, hermanos, que yo haga en este momento, perdónenme, no son palabras mías, pero alguna vez escuché que los primeros cristianos eran muy tontos, porque daban sus pertenencias, porque tenían todo en común. Dice, ¿qué sociedad puede hacer algo? ¿Saben qué tenía esta iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, hermanos? Y de lo que venimos diciendo. Por eso es locura para la gente no entender esto, para la gente que es neófita, que no conoce de la palabra de Dios. Por eso no entienden lo que hacía esta iglesia primitiva. Poseía algo esta iglesia primitiva, y era el Espíritu de Dios, hermanos. Y cuando el Espíritu de Dios posee a una comunidad, suceden cosas intangibles, suceden cosas sobrenaturales. Y dice el verso 44, todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, hermanos. Y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Porque eso es lo que hace el fruto del Espíritu, hermanos. Porque une a la persona con el Padre Celestial y nos une a nosotros como seres humanos. Porque hay una intimidad de uno con el otro. Por eso Moisés, cuando murió su hermano Aarón, lloró mucho. Por eso el pueblo lloró y sufrió cuando Moisés murió. Dice que aquí ellos tenían las cosas en común. Y vea el verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era una iglesia que era dominada por el Espíritu del Señor. Era una iglesia que había abierto sus corazones, que había abierto toda su alma para que el Espíritu de Dios estuviera en ellos. Y dice el verso 26, y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Sabe qué quiere decir unánimes? Tenían un mismo objetivo, tenían una misma visión, tenían una misma misión, pero eran diferentes, hermanos. En la unanimidad podemos ser diversos, podemos tener diferentes formas de pensar, pero ir hacia la misma dirección. Eso se llama ser unánimes, ayudar el uno con el otro. Y quiero culminar con esto. Amados hermanos, me quiero detener aquí.
Yo quiero invitarles a todos ustedes, a exhortarles, a que busquemos todos los medios, hermanos, que le roguemos al Señor que nos dé de su Santo Espíritu para que seamos una iglesia que viva en comunión. Yo no estoy diciendo que hay pleitos entre nosotros, hermanos. Yo no estoy diciendo que nos estamos lastimando entre nosotros, pero podemos avanzar en la comunión, ¿están de acuerdo? Ni tampoco le estoy diciendo que vivamos abrazados todo el tiempo del uno para el otro, pero podemos aprender a tener comunión, mis hermanos. Podemos aprender a reconstruir las cosas, a poner ladrillos entre nosotros. ¿Qué nos cuesta poner a nosotros el ladrillo de la tolerancia? ¿Qué nos cuesta poner el ladrillo de la benignidad? Decir, ¿sabes qué? Yo contribuyo con el de la fe. Yo doy el del gozo. ¿Y por qué no damos todo lo que es el fruto del Espíritu, hermanos, y entregamos nosotros? Una sola vez vamos a estar aquí juntos, hermanos, y vamos a vivir juntos. ¿Por qué no la vivimos con gozo y con alegría, sabiendo que el Espíritu del Señor está con nosotros? Tenemos que cambiar muchas formas de vivir. La iglesia primitiva decidió cambiar su forma de vivir, hermanos. Decidió cambiar el mundo en que estaba, porque quiero decirle que los judíos de aquel entonces eran envidiosos, eran elitistas, eran personas que humillaban a la gente. Y esta iglesia decidió cambiar todo eso, hermanos, porque el fruto del Espíritu estaba sobre ellos. Esta iglesia no dijo, pues yo nací así y así me quedo. Genio y figura hasta la sepultura y se acabó. No dijeron eso esta iglesia. ¿Podemos o no podemos como Belisario, hermanos? Tenemos que pedirle al Señor llenura de su Espíritu. No se vaya usted triste y vaya a decir, pues es que andamos peleados. No estamos peleados ni unos con otros, hermanos. Lo que yo ando buscando y lo que pretendo es lo que alcanzo a ver aquí en la Escritura y su servidor lo ve. Es una comunión profunda en el Espíritu. Es una comunión espiritual. A veces escucho un libro y dice, así como tú tratas a las personas es la forma y la manera en cómo tratas a tu Dios. Porque tú reflejas muchas cosas de tu relación con el Señor. Y yo quiero invitarle en esta tarde, hermanos, a que nos volteemos a ver y le pidamos al Señor que nos ayude. No es que haya personas tontas o que haya personas sin carácter o personas dejadas. Hay personas que entienden perfectamente, hermanos, lo que es la comunión en la iglesia. Y hoy los que están en Uno Más para Cristo saben, hermanos, lo que cuesta ganar un alma. Saben el esfuerzo que se tiene y la facilidad que se tiene también para sacarla. ¿Sí o no, hermanos? Porque ustedes han sido constantes, porque la obra la hace Dios, eso yo lo entiendo, hermanos. Y Dios les ha ayudado a muchos de ustedes. Y yo le quiero invitar a que seamos una iglesia. Yo admiro a las familias que se reúnen y en la comida es una verdadera comunión. Admiro a las familias que tienen un miembro que siempre los está reuniendo para la fiesta, para la comida, para la cena, cualquiera que sea el pretexto. Y admiro a esas familias que tienen miembros que aunque los ofenden dicen ya pasó, no hay que volverlo a hacer y cambiemos de tema. Admiro a esas familias que se piden perdón y que han aprendido a ser hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y culmino con esta cita, mis hermanos. Romanos capítulo 8. Verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Véanlo, hermanos. Y de igual manera, medítenlo. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades.
Su servidor tiene muchas debilidades, hermanos. Pero algo que yo le pedí a Dios, hermanos, que me ayudara, es que yo nunca los criticara a ustedes como pastor. Yo puedo escribir una hoja de todos ustedes, hermanos. Hoy que Connie nos decía de los dones, yo le digo a mi esposa, yo le puedo decir a cada uno de los hermanos cuál es su don. Puedo decirles cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad. Pero algo que le he pedido a Dios, hermanos, es que yo no los critique a ustedes. Porque donde hay destrucción, hay maldición. Y yo le he pedido al Señor que me ayude. Y que les ayude a ustedes y que me permita ayudarles, hermanos. Pero en esa debilidad, Dios me ha bendecido. Y dice la palabra de Dios, hermanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo le invito a que esta tarde, hermanos, su servidor no es el mejor, ni pretendo serlo, hermanos, pero sí le quiero pedir a Dios que nos dé de su Santo Espíritu, que me ayude en mis debilidades, para poder yo, hermanos, siempre contribuir a la comunión. Ahí está la iglesia primitiva, una iglesia que dio todo entre ellos, porque tuvieron el Espíritu Santo. Pidámosle a nuestro Dios, hermanos, que nos ayude. Pidámosle a nuestro Dios que nos enseñe a perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Pidámosle al Señor que nos enseñe a bendecir el nombre por aquellos que han progresado, por aquellos que han salido adelante. Y pidámosle al Señor un corazón lleno de su Espíritu. Que Dios les bendiga esta tarde, hermanos.